Las hermanas Elena y María siempre habían sido inseparables. Crecieron juntas en una pequeña ciudad del interior, aunque tenían personalidades muy diferentes, siempre se apoyaron mutuamente en todo. Elena, la mayor, era una mujer fuerte y decidida, mientras que María era más bien tímida y reservada. Elena estaba casada con Juan, un hombre exitoso y carismático que dirigía una empresa de marketing. Juntos tenían 2 hijos y parecían ser la pareja perfecta. Sin embargo, tras varios años de matrimonio, Elena comenzó a sentirse insatisfecha y aburrida. A pesar de que amaba a Juan, su vida parecía haber perdido la chispa que una vez la había hecho enamorarse de él. Fue entonces cuando conoció a Martín, un atractivo empresario que la hizo sentir viva de nuevo. A pesar de saber que estaba casada y de que su relación con Martín estaba mal, Elena no pudo resistirse a la tentación y comenzó una aventura con él. A ella le gustaba que él le regalaba disfraces para sus aventuras y eso a ella le fascinaba. Durante meses mantuvieron el secreto, pero finalmente Juan descubrió la infidelidad de su esposa. El descubrimiento fue devastador para Juan, quien nunca había sospechado que su esposa pudiera engañarlo. Elena se sintió terriblemente culpable y se disculpó profusamente, pero Juan estaba demasiado herido para perdonarla. A pesar de los intentos de las hermanas de arreglar las cosas, la relación entre Juan y Elena estaba rota y su matrimonio terminó en divorcio. La situación también afectó a María, quien se sentía atrapada entre su lealtad hacia su hermana y su simpatía hacia su cuñado. A medida que los acontecimientos se desarrollaban, María se veía obligada a tomar partido y, finalmente, tuvo que decidir si apoyar a su hermana o a su cuñado. A medida que las hermanas intentan reconstruir sus vidas después del divorcio, se enfrentan a una serie de dificultades y decisiones difíciles. Elena debe luchar con sus sentimientos de culpa y la pérdida de su matrimonio, mientras que María debe encontrar su propia voz y decidir qué es lo que quiere en la vida. Juntas, deben superar los obstáculos y encontrar la manera de volver a estar unidas. A medida que el tiempo pasa, las hermanas Elena y María comienzan a darse cuenta de las consecuencias de la infidelidad de Elena. El divorcio ha dejado a Juan y sus hijos emocionalmente destrozados, y Elena lucha por perdonarse a sí misma por haber destruido su matrimonio y su familia. Mientras tanto, la relación entre las hermanas también se vuelve tensa. María se siente traicionada por Elena y no puede entender cómo su hermana pudo hacerle algo así a Juan. A pesar de que Elena se disculpa y ruega por su perdón, María no puede sacudirse la sensación de que ha sido traicionada también. La tensión llega a un punto crítico cuando Martín, el hombre por el que Elena fue infiel, reaparece en sus vidas. María lo ve en una cena de negocios y se da cuenta de que Elena ha estado en contacto con él todo este tiempo. Sintiéndose traicionada una vez más, María confronta a su hermana en una acalorada discusión. Las cosas empeoran aún más cuando Martín comienza a mostrar interés en María. A pesar de que sabe que es una situación delicada, Martín se siente atraído por la dulzura y la sensibilidad de María, y comienza a cortejarla. María, confundida y herida, no sabe cómo responder a sus avances y se siente dividida entre su lealtad hacia su hermana y sus sentimientos hacia Martín. La situación llega a un punto de ebullición cuando Elena descubre que Martín ha estado tratando de seducir a María. En un arrebato de celos y furia, Elena confronta a Martín y le exige que se aleje de su hermana. Martín, sorprendido por la reacción de Elena, se da cuenta de que ha subestimado la profundidad de los sentimientos que hay entre las hermanas. Finalmente, las hermanas deciden que deben separarse durante un tiempo para sanar sus heridas. Elena se muda a otra ciudad para empezar de nuevo, mientras que María se queda en su hogar para reflexionar sobre su vida. A pesar de la tristeza y la desilusión que han experimentado, ambas hermanas saben que su amor y su lealtad nunca se romperán. Si te gustó este relato de infidelidad, suscríbete a mi canal.